Evangelio de Marcos, capítulo 4, vamos a compartir de ahí como base a la meditación el versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Si podemos revisar los versículos anteriores de este capítulo 4 de Marcos, vamos a saber qué actividades son las que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba en una barca. Él estaba enseñando la palabra. Se juntaban las multitudes y él utilizaba la barca. Algunos dicen que el viento, ¿no es cierto?, le favorecía, le ayudaba para que su voz pudiera propagarse más fácilmente en un proceso natural. Jesús, si usted revisa los versículos anteriores, encontramos, por ejemplo, la parábola del sembrador. Jesús está enseñando, está trayendo el Evangelio. Ahora Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y sabe que si Jesús da una orden, porque no dice que les pidió, dice que les dijo, directamente es una instrucción, pasemos al otro lado, se abre la curiosidad de saber qué hay en el otro lado, qué va a pasar en el otro lado. Algo ocurrirá. Lo que sí ya tenemos es esa instrucción del Señor Jesucristo. Seguramente por el horario ya no pudo seguir enseñando más. Dice la Escritura que había llegado la noche en tiempos distintos a los de hoy, porque hoy día hay varios sectores de playa que están iluminados, que hay muchas actividades, a veces especialmente en el verano. Este no es el caso. Llegó la noche, seguramente la gente se fue a sus casas y Jesús tenía que descansar. Ahora recuerde que Jesús es el que dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Entonces, si Jesús dice, pasemos al otro lado, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Y sigue diciendo la Escritura, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. ¿Qué quiere decir esa expresión? Como ya estaba en la barca, no lo sacaron de la barca Jesús, no salió. Así, tal cual, comenzaron a retirarse de ese lugar. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Dice, y había también con él otras barcas. Este detalle es sumamente atractivo de revisarlo. ¿Por qué? Por lo que va a ocurrir ahora. O sea, no es solamente la barca donde está nuestro Señor Jesucristo, sino que hay otras. ¿Cuántas? No sabemos, son otras, plural, ¿ya? Más de dos. ¿Cuántas? No sabemos, pero son otras barcas. Sigue diciendo la Escritura, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mire, detalles, para no olvidar, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Lo dijo Jesús. Otro detalle, hay otras barcas, acompañando, digámoslo así, a la barca donde va Jesucristo. Pero ¿qué ocurre? Llama la atención que parece que esto que está ocurriendo con la tempestad de viento y las olas que se han levantado, que están azotando a la barca, pareciera que solamente estuviese ocurriendo en la barca donde va Jesucristo. No dice que este fenómeno está afectando a todas las barcas. Lo que sabemos y estamos seguros de que la barca donde va Jesucristo está siendo azotada por esta tempestad que se levantó y las olas le están dando fuerte, porque dice
Marcos, de tal manera que ya se anegaba. En esta barca, ¿sabía usted que lo más que seguro que va gente que conoce del mar? Varios de los discípulos de Jesús es gente que su actividad antes de convertirse en discípulos era ser pescadores. Sabían del mar, sabían de que se podían presentar situaciones de este tipo. Era gente experimentada. Si los pescadores saben, los pescadores artesanales saben cuando conviene meterse a pescar y cuando no. Saben cuando sus vidas podrían estar en riesgo y cuando las condiciones son más seguras. Ellos saben. Entonces, no nos olvidemos que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, vamos a pasar. Pero aquí se presenta una dificultad. Aquí hay problema. Aquí se podría comenzar humanamente a cuestionar las palabras de Jesús. Dice, de tal forma, dice la Escritura, de tal manera que ya se anegaba esa barca. Así que imagínense lo que significa estar en medio del mar, con una tormenta, con las olas dándole. Exactamente fue lo que le ocurrió a los discípulos que comenzaron a tener miedo. Se atemorizaron. Ahora nos llama mucho la atención que la Biblia dice muy claro. Dice el versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Si usted va en una barca, si se levanta esa tempestad, el viento, las olas, el agua estaba llegando ahí. Sí. Ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Jesús duerme. Jesús duerme. Ahora, ¿por qué duerme Jesús? No está haciendo una broma Jesús a los discípulos. Seguramente Jesús se durmió porque estaba cansado. Cuando vemos las actividades de Jesús, Jesús descansaba poco. Jesús tenía extensa jornada de trabajo, predicando, liberando a personas, sanando enfermos. Y Jesús se apartaba, a veces por las noches también, se apartaba a orar solo. Así que imagínense, Jesús, los 3 años y un poco más de ministerio fueron intensísimos. Entonces Jesús se quedó dormido. Ahí, dice la Escritura, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No se olvide que en esta barca hay gente que sabe de estas cosas. Quizás no tanto una lectura espiritual, pero sí una lectura de la naturaleza. Ellos saben que estaban enfrentando una tempestad. Ahora, esta barca, no dice que toda la barca, esta barca. ¿Qué estaba pasando con las demás barcas? Seguramente los que iban en las demás barcas están siendo testigos de esto que está ocurriendo acá. Nos dice que la tormenta, nos dice que esto que está ocurriendo, amenazando a esta barca, haya ocurrido con las demás, pero sí con esta barca donde iba nuestro Señor Jesucristo. Por eso que lo despiertan y lo que le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la Escritura, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una tormenta que el Señor Jesucristo detuvo de forma inmediata. Así que imagínense, vuelvo a decir, en esta barca hay gente que sabe de esto, que sabe de tormentas, que sabe de mar, que sabe de temas naturales relacionados con la pesca. Esa gente también se asombra. Y miren lo que le dice el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis
fe. Dos cosas, miedo y la fe. Como que Jesús contrasta estas dos cosas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La pregunta que le hace el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Se acuerda lo que Jesús le había dicho ya a ellos? Pasemos al otro lado. O sea, si Jesús había dicho, ya había dado la ruta, el destino, ellos iban a llegar. Sin embargo, la tormenta que se levantó, el viento y las olas, hicieron que ellos dudaran. Hicieron que ellos tuvieran miedo. Ahora, esta misma situación que está ocurriendo acá, la podemos trasladar a lo que nos pasa a nosotros en nuestra relación con el Señor. El Señor nos entrega una promesa, el Señor nos entrega una palabra, y a veces también en nuestra vida se levantan las olas, comienza la tempestad y muchas veces llega el miedo. Habiéndonos dicho ya el Señor también a nosotros, pasemos al otro lado, por un momento creemos que no llegamos. Y es ahí incluso donde muchas veces el enemigo aprovecha eso y comienza a trabajar, comienza a infundir miedo. El miedo es una de las armas que ocupa el enemigo. Donde usted lo puede ver bíblicamente, cuando estaba Goliat, 40 días, mañana y tarde, atemorizando al pueblo, trayéndole un mensaje del rey Saúl y el ejército. ¿Sabe qué? Estaban todos atemorizados. Cuando estamos atemorizados nos bloqueamos. Cuando estamos atemorizados nos olvidamos de que Dios ayer nos mostró su favor, nos mostró su poder, nos mostró su protección, su cobertura. Nos olvidamos porque estamos viendo la tempestad ahora. De esta no sé si salga. Nos olvidamos de que el Señor también nos dijo, pasemos al otro lado. Y yo quisiera, ¿sabe?, aprovechar para contar una experiencia personal. El enemigo es tan sutil para trabajar que a veces comienza a trabajar simplemente con ideas. Trae ideas. Y a partir de esas ideas, el enemigo comienza a crear en nuestra mente argumentos. Acuérdense, son ideas. Simplemente ideas. Por ejemplo, Dios no está contigo. Dios se olvidó de ti. Seguramente Dios está ocupado en otras cosas. Ya no eres tema para Dios. Son ideas. Y esas ideas comienzan a transformarse en argumentos, porque usted mira a su alrededor, mira la tormenta, mira las olas y usted dice, parece que es verdad. Parece que no está. Así comienza a trabajar el enemigo con sutileza. Habiéndonos dicho también el Señor a nosotros, pasemos al otro lado, pasemos al lugar de la promoción, pasemos al lugar del crecimiento. Vuelvo a decirle, es interesante que nos hagamos la pregunta, ¿qué iba a pasar en el otro lado? Cuando el Señor nos quiere llevar a otro lugar, es porque algo va a ser Él. Y ya aquí se levantó una barrera grande. Ellos tienen miedo por su vida. Y yo me recuerdo, en una situación también complicada, descubrí que el enemigo había trabajado así. Ideas, argumentos. ¿Sabe qué? Ideas como Dios ya no tiene nada más para ti. Convéncete que tu tiempo se acabó. Y uno mira, claro, ahí están las olas, está la tormenta, y parece que se acabó. Uno como que comienza a creerle al enemigo sus mentiras.
Es más, fíjese que el enemigo trabaja con tal sutileza que a veces hasta le tiene pruebas. Acuérdese usted del caso de José. Cuando llegan los hermanos de José a la casa y hablan con su padre y le dan la noticia, ¿qué le dicen? Que José había muerto, devorado por animales. ¿Y qué era lo que tenían ellos? Una prueba falsa. Aquí tenemos la túnica de colores. ¿Ves? Así trabaja el enemigo. Arma pruebas falsas para que nosotros creamos a esas ideas. Y a partir de esas ideas, él arma argumentos. Y esos argumentos, ¿sabe cómo quieren terminar? Lo que quiere hacer, quiere crear una fortaleza. Y que terminemos encerrados en esa fortaleza espiritual. Por eso que el apóstol Pablo dijo, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Porque usted comienza a ver y pareciera que tuviera razón, es lo que le está diciendo el enemigo, porque tiene prueba. Entonces usted se da cuenta que está amenazada su relación con el Señor, porque pareciera que el Señor se olvidó, porque se durmió. Ni él, en el caso de Jesús ahí, parece que ni él tuviera cuidado de su vida. Por eso le dicen ellos, como que le llaman la atención a Jesús. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero él les había dicho, pasemos al otro lado. Algo Dios nos va a enseñar al otro lado. Una enseñanza grande tiene Dios al otro lado. No sabemos por qué se levanta esta tempestad. No sabemos a título de qué se levanta esto que azota a esta barca. Donde va el Mesías, donde va Jesucristo. Lo que sí sabemos, que Jesucristo tiene la autoridad para decirle a la tormenta, basta, se acabó. Y sabe, para terminar, lo que le decía de esta historia, de este testimonio mío, personal. Así estaban las ideas del enemigo hasta que un día, bendito, el Señor nos mostró que eran argumentos del mismo diablo para olvidarnos de que Dios ya había dicho, pasemos al otro lado. Gloria a Dios. Cuando descubrimos que solamente eran las mentiras del enemigo, porque los planes de Dios estaban ahí, el propósito de Dios estaba ahí. Él había dicho, esto y esto voy a hacer contigo, y el Señor es fiel, Él lo va a hacer, Él nos va a llevar al otro lado si dijo, pasemos al otro lado. Pero qué importante es que sepamos que aunque se levante la tormenta, aunque se levante la tempestad, aunque haya sido el mismo enemigo, fuerzas demoníacas que hayan hecho esto para que Jesús no llegara al otro lado, ¿sabe? Jesús mostró su autoridad y le dijo a la tormenta, hasta aquí nomás llegaste. Se acabó. Es así, lo dice la Escritura, calla, enmudece. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se acabó. Porque Él tiene autoridad. Pero ¿sabe lo que impacta en esto? Aparte de esta llamada de atención que Jesús le hace a sus discípulos. Como decíamos, versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Se da cuenta? Dos cosas, miedo y confianza. Miedo y confianza. Si usted sabe que Jesús está en la barca de su vida, si usted sabe que Jesús va en su barca, en mi barca, tenemos que estar tranquilos. Aunque se levanten las olas, aunque se levante el viento, el Señor está ahí con nosotros. El Señor nos va a llevar a un lugar seguro. Mire lo que ocurrió. Lo que dice la Escritura en estos discípulos, que estos discípulos ya habían visto milagros, ya habían visto la mano del Señor obrar. Dice el versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor.
O sea, ya habían tenido miedo antes, ¿no es cierto? Y el Señor le llamó la atención, ¿cómo no tenéis fe? Cuando ellos ven que Jesús detiene la tormenta, calla, enmudece, y viene esta gran bonanza, dice la Escritura, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos habían visto ya milagros, pero algo así como esto, primera vez que lo veían, no lo habían visto. Ellos habían visto gente sanada por el Señor, pero jamás habían visto a Jesús ahora moviéndose, dándole instrucciones a la naturaleza. A ellos les da miedo. ¿Ve? Pero ¿sabe? Todo esto, esta experiencia les sirvió a ellos para conocer más al Señor, para que el Señor se les revelara más. Porque sabe que el Señor no desperdicia ninguna experiencia en nuestras vidas, sino que lo que quiere hacer el Señor es revelarse, que le conozcamos más, que estrechemos nuestro corazón con el corazón del Señor, porque el Señor ni siquiera desperdicia las crisis para enseñarnos. Por eso que dice la Escritura en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la Biblia dice, todas las cosas. Todas las cosas. Entonces el Señor no desperdicia nada. Como que los mete, no sé, vamos a suponer, una especie de batidora, no sé, toda la experiencia, y el Señor hace que lo que salga de ahí sea algo rico, sea algo bueno para la vida de sus hijos. Experiencias buenas, experiencias no muy buenas, miedos, confianza, el Señor ahí las transforma en bendición para nosotros. Las tormentas las transforma en bendición para nosotros. Fíjese, imagínese usted también en esta barca con Jesús, que por un momento está viendo que hasta ahí nomás llegó. Por un momento usted dice, aquí ya, hasta aquí nomás llegamos, porque las olas nos van a mandar abajo, así que sería todo, adiós familia, no sé qué. Por eso que ellos van, porque Jesús estaba durmiendo. Pero después de esta experiencia, después de haber visto a Dios obrar, ¿sabe? Usted conoce un poquito más al Señor. Usted sabe que el Señor Jesucristo entonces no solamente sana enfermos, no solamente convierte el agua en vino, el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre la naturaleza. Obedece la naturaleza entera a Dios. Y termino. Sería bueno que nos preguntáramos nosotros, ¿por qué Jesús dijo pasemos al otro lado? ¿Qué es lo que hay al otro lado? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Qué quiere mostrarnos el Señor que nos dice pasemos al otro lado? Y cuando vamos en el transcurso al otro lado parece que no llegamos, pero el Señor mueve las cosas, las arregla y vamos a llegar. ¿Pero qué hay al otro lado? Le quiero invitar a que esté atento al próximo mensaje, atenta, porque vamos a ver qué pasó al otro lado. Una tremenda manifestación del poder de Dios. Pero cuando el Señor nos dice pasemos al otro lado, algo tiene preparado para nosotros. Padre, queremos darte gracias en esta hora por esta tu palabra, Dios. Gracias, gracias, gracias. Porque quizás cuánto de nosotros hoy día nos estás diciendo, pasemos al otro lado. Señor, al otro lado hay algo que nos quieres enseñar. Al otro lado, Señor, hay más revelación. Al otro lado, Señor, hay crecimiento. Al otro lado hay expansión. Al otro lado, Señor, tú vas a mostrar tu poder. Señor, no sé en qué parte de este trayecto estamos cada uno de nosotros. Quizás estamos en la primera parte, recién saliendo, Señor, ahí en la barca. O quizás, Señor, estemos en medio ya de la tormenta y las olas azotando nuestra barca. Pero, Padre, en la barca donde tú estás, Señor, esa barca, que puede ser nuestra propia vida,
Si tú dijiste pasemos al otro lado, Señor, vamos a llegar. Aunque el enemigo no quiera, aunque haya circunstancias, Señor, que amenacen nuestro trayecto hacia el otro lado, vamos a llegar al otro lado. Padre Santo, nosotros necesitamos, queremos, tenemos sed, Señor, de ver tu mano obrar en nuestras propias vidas, Señor, de pasar al otro lado. ¿Cuántas veces, Señor, a veces el miedo a lo que estamos viviendo, a lo que estamos enfrentando, nos hace desviar la mirada de ti? Dejamos de mirarte a ti, dejamos de mirar que tú estás ahí en la barca, que tú dijiste no te dejaré ni te desampararé. Dejamos de mirarte a ti y comenzamos a concentrarnos en el tamaño de la ola, en la intensidad del viento. Padre, si tú dijiste pasemos al otro lado, Padre, vamos a llegar. Vamos a llegar. Si tú dijiste, Señor, en tu palabra, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Señor, nuestra casa, nuestra familia, sobre ellos ya hay una palabra tuya. Señor, que dejemos de concentrarnos en la intensidad de las tormentas y no desviemos, Señor, la mirada de ti, que tú en cualquier momento le das la instrucción, Señor, al viento, a las olas: calla, enmudece. Y termina, Señor, esa tormenta y viene una gran bonanza, Señor, y comenzamos a prepararnos para lo que tú nos vas a mostrar al otro lado. Señor, tú sabes en qué parte está cada uno. Señor, ayúdanos para que por sobre todo en ningún momento dejemos de mirarte a ti. En ningún momento, Señor, soltemos la mano de ti, Padre, porque estando tomado de tus manos, estando bajo tu cobertura, llegaremos al otro lado y veremos tu gloria. Glorioso Espíritu Santo, gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.